El mensaje de la semana 14 lo hemos llamado "Cómo desligarme íntegramente". Y este es el resumen del mensaje que hemos conectado y recibido desde la escucha interior el día martes 18 de abril. Puedo sentir mi centro convirtiendo las diferencias externas en dos líneas con un mismo origen en mí. Dos líneas que avanzan separadas para volver transformadas. Me convierten en una nueva versión de mí misma, como la base de un triángulo que une dos líneas unidas gracias a un único punto en común. Este único punto es la paz interior, es el fin de la separación con las partes y el nuevo inicio que nos lleva de regreso a una unidad mayor. Imaginémonos por un instante que en nuestro centro, corazón, todos los seres humanos podemos abrir este centro de paz y de equilibrio. ¿Y cómo podemos abrir? Porque no se trata de pensar lo abro, no se trata de coger y abrirnos, se trata de experimentar y ser una nueva paz, que incluso es nueva para nosotros, nos llega a sorprender con nuestra propia realidad. Hasta el momento los seres humanos hemos interpretado que cualquier diferencia, cualquier situación de malestar, limitación, dolor, tenemos que eliminarla, ignorarla, luchar o defendernos de una situación desagradable. Pero la vida, nuestra historia, nuestro presente, nuestro futuro, nos está diciendo claramente que hoy todos los seres humanos estamos preparados para integrar todo lo que vivimos, para valorar todo lo que vivimos como parte de nuestros frutos, como parte de los resultados de todo nuestro camino de vida. Entonces, en aquella situación limitante, en aquella situación dolorosa, desconocida, o sencillamente una situación que no entendemos, que podamos valorarla como una situación en proceso de entender, en proceso de integrar. Ahí es cuando podemos ver una oportunidad en donde hasta el momento hemos interpretado como un problema, como algo insignificante o inexistente, en donde se supone que no tiene ninguna semejanza o ningún interés en mí. Ahí también encontramos oportunidades para despertar, para volver a este centro de paz, que lo unifica todo, que lo armoniza todo y que nos conecta de una manera mucho más expansiva a un centro de mayor unidad. Entonces imaginémonos este centro corazón como ese punto de encuentro o ese punto en común. Imaginémonos ese triángulo que son dos líneas, que son nuestros brazos, y si nuestros brazos se unieran con esa tercera línea que forma un triángulo, nuestras manos no consiste en que tengamos que hacer el triángulo. Consiste en que lo que hacemos, en que nuestras intenciones y nuestros actos ya son ese proceso para valorar una unidad entre nuestras ideas, nuestras intenciones y nuestros actos. Que esa alineación, esa integridad interior entre nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, esa alineación es directamente parte de nuestra naturaleza de manifestar nuevas realidades,
de mayor expansión unificadora, integradora, reveladora. Entonces, en la canalización o encuentro que hicimos el martes 18 de abril, en donde nos encontramos allí solo audio, y desde el silencio, porque todas las partes estamos en silencio, y yo lo que facilito en estos encuentros es que pongo voz a nuestra propia voz interior. Y hemos experimentado este martes 18 que cada uno de nosotros pudo escuchar esa guía interior y armonizar uno de nuestros temas o aspectos que están en proceso de comprender desde este centro de paz, desde este centro de unidad mayor. Entonces fue un proceso durante esta hora entrar, escucharnos y hacer esta guía interior entendiendo qué es eso que nos limitaba y entender que justamente la otra cara de esa limitación es una grandeza que nace desde dentro y que se expande y se conecta con la grandeza en todo. Voy a volver a leer el mensaje para que entendamos desde dónde estamos hablando. Todas las personas que lean este mensaje y les llegue, perfecto. Todas las personas que quieran, además de coger este mensaje y saborearlo, hacerlo propio, que además quieran escuchar ese audio grabado el día martes 18, en donde fuimos guiados por nuestra propia guía interior para desvelar un nudo o una sensación de cualquiera de nosotros está viviendo un proceso en donde nos sentimos o desconectados o frustrados o dolidos o separados de algo, con una sensación de cómo lo llevo a cabo, porque ha sido un proceso en donde se me ha repetido y no consigo salir. Bueno, pues en este audio que hemos grabado el martes 18 encontramos una guía interior. Entonces el que quiera acceder a este audio puede entrar en la página yosoylavozdelalma.com y en la pestaña tiendas buscar el audio que se llama Semana 14, cómo desligarme íntegramente, y saber que dura 1 hora y que es imprescindible que solamente hagas esto, que estés presente en esa escucha interior, que no atiendas otras cosas, que no sea esa apertura y ese silencio interior para que entres y puedas hacer tu propia experiencia liberadora, sanadora, reveladora. El mensaje de esta semana, que se ha llamado Cómo desligarme íntegramente, es: puedo sentir mi centro convirtiendo las diferencias externas en 2 líneas con un mismo origen en mí. 2 líneas que avanzan separadas para volver transformadas. Me convierten en una nueva versión de mí misma, como la base de un triángulo que une 2 líneas unidas gracias a un único punto en común. Este único punto es la paz interior, es el fin de la separación con las partes y el nuevo inicio que nos lleva de regreso a una unidad mayor. Este mensaje es, en resumen, encontrar el equilibrio entre las diferencias, entre las partes, entre el contexto, entre el mundo. Y lo podemos hacer de manera individual, grupal, familiar, colectiva, planetaria. La escala, la percepción, los resultados son proporcionales al equilibrio que sentimos y expandimos cada uno de nosotros. Así de sencillo y así de natural, pero al mismo tiempo así de poderoso. Y lo importante no es la teoría o la poesía que se puede llegar a percibir. Lo importante es vivirlo, sentirlo, serlo. Te invito a que lo experimentes con esta herramienta o con las herramientas que tengas a tu alcance en tu realidad, en tu contexto.